Hola, aquí invitándolos, queriendo compartir con ustedes un elemento más a propósito de la oración. ¿De qué se trata? ¿De aprender una oración o aprender a orar? Y el punto de partida perfectamente podría ser aquel pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 11, cuando son los discípulos quienes se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y en un momento se comparte el por qué quieren. Y dice, así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Entonces es una petición que brota de un hecho concreto que enciende en ellos, en ese grupo de seguidores de Jesús, una exigencia totalmente nueva. ¿Sí? Enséñanos a orar. Esa es la clave. ¿Y por qué pedirán eso? El hecho está ante sus ojos. De Jesús se dice que no solo oraba, sino también que su vida era oración. Eso era su vida, oración. Entonces, ellos lo que han visto es a su maestro que ora. Lo que han visto es a su maestro que vive una experiencia distinta. Y esa experiencia distinta va a reflejar lo que es ese contacto, esa experiencia de encuentro con Dios. ¿Sí? Y lo que sigue, obviamente, pues la experiencia es la de un Jesús que ora. Ellos entonces caerán en la cuenta de que su oración anterior, su rezo, no corresponde realmente a esa novedad de la espiritualidad, a esa novedad de la religión. Y muchas veces nosotros lo leemos, Jesús oraba solo. Y fue él mismo quien dijo, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, aquel que ve en lo escondido y él te escuchará. Jesús oraba solo. Pero esto provoca en sus discípulos algo nuevo, porque ellos no van a soportar eso. Es inadmisible que ellos no tengan acceso a esa experiencia orante. Y claro, preocupados por todo esto, le van a decir, enséñanos a orar. Ahora, ¿qué será lo que piden? ¿Enséñanos a orar o enséñanos una oración? ¿Mm? Mejor una forma distinta y nueva de orar, teniendo en cuenta su situación y la realidad del reino que Jesús empezaba a anunciar y a compartir. ¿Qué nos debe quedar claro? ¿Que esa experiencia orante de Jesús desconcierta a los suyos? ¿Es desconcertante? Y entonces están preocupados por hacer algo ellos semejante, algo similar. Eso es lo que está pasando. Eso, la oración de Jesús, será entonces la que nos mueva a construir algo realmente distinto, algo grande, algo transformador. Y es que bueno, entonces, que aquí nosotros descubramos el profundo sentido de la oración. Hay que aprender a descubrir ese sentido. Puede resultar muy fácil enseñar oraciones. Ay, esa oración al Espíritu Santo que yo tanto repito, pero que siempre me pregunto qué tanto se hace vida, invocándolo para que me inspire qué pensar, qué decir y cómo decirlo. ¿Mm? Y mucho más fácil podrá resultar el aprendizaje de oraciones. Y sí, muy rico. Y yo las comparto y las transmito, pero también me hago la pregunta, ¿qué pasa con ellas? ¿Las aprendemos? Sí.
porque la repetimos y después de repetir una fórmula como un mantra 2, 3, 4, 5 veces durante 15, 20 días me la aprendo, pero me hace falta. Eso sería lo más interesante, ver qué tanto me falta. Y eso es como si yo reglamentara la oración. Es esta fórmula, es este momento y hasta ahí. Venga, y no se puede ir incluso más allá. Y Jesús lo va a enseñar así, porque recuerden que cuando le piden esto, Él va a responder diciendo, tú en cambio, procede de esta manera. Y eso es lo que debemos ir aprendiendo en el día a día y en distintos momentos. ¿Cómo comunicarme con Dios? ¿Cuándo comunicarme con Él? ¿Por qué comunicarme realmente con Él? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y qué me estará exigiendo realmente la oración? ¿Qué me pide? Y Jesús me va a dar la respuesta. Tú, en cambio. Y repito, es una oración que no se puede contener. Es que está escrita en este papelito, está escrita en esta forma, ¿sí? En un cuadrito, en una impresión, que puede ser como un separador de libros. ¿Cómo contener la oración? No, es imposible. Jesús no enseña una oración, no. Tenemos derecho a preguntarle, a molestarle, digámoslo así, a acercarnos a Él diciéndole, enséñanos a orar. Si aceptamos el riesgo de vivir la experiencia orante. Hagámoslo. Y hagámoslo de corazón. Y dispongámonos a eso, a orar. Y de verdad, solamente uno nos enseña a fabricar oraciones. No, nos enseña a descubrir la oración, a fabricarla y con ella a superar toda distancia. Es decir, a que entremos en el ejercicio de su soledad. Y ojalá fuéramos entrando en ese ejercicio de soledad, acercándonos a la palabra misma. Ahí está la fuente. Y que como repite una de esas tantas fórmulas, oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina, ilumina mi entendimiento, mueve mi voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor, servirte con mayor fidelidad. Sigamos a la expectativa de ser realmente orantes, construir la oración y no solo ser recitadores de fórmulas. Bendecido día en el Señor, bendecida vida para gloria de Dios, así sea. Chao, chao.